Bueno, hablábamos y anticipábamos un poco la situación de las reuniones que se están dando, de la escolaridad en la provincia de Santa Fe. Después de reunirse con los gremios, ya hay algunas novedades importantes. Por ejemplo, en el marco del 0800, una línea de atención exclusiva para instituciones educativas, entre otras cuestiones. Pero lo vamos a charlar con la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Adriana Cantero, a quien ya la tenemos conectada. ¿Cómo le va, ministra? Gracias por atendernos y darnos estos minutos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, un gusto saludarla. Bueno, en principio preguntarle cómo fue esta reunión, pero sobre todo ya entrando en el tema central, ya conocemos la postura del gobierno de la provincia de mantener la presencialidad lo más que se pueda, una postura contraria a la que tienen los gremios que ya piden, digamos, una suspensión de la presencialidad. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo fue esta reunión? La reunión fue una muy buena reunión donde tuvimos intercambios de inquietudes, opiniones, apreciaciones, donde nosotros también dimos como respuesta los anuncios de las últimas acciones de esta semana, no solo la de la línea del 0800 que estabas describiendo recién, especialmente destinada al sector educativo, sino también el comienzo de la vacunación de los reemplazantes en esta semana. Creo que es importante destacar que es la provincia que mayor cobertura del personal que trabaja en los establecimientos educativos tiene a la fecha. Estamos casi en el 100% esta semana finalizando ya de los titulares e interinos inscriptos para recibir la vacuna, resueltos y comenzando con el personal reemplazante. Aporto un dato que certifica esto que usted dice, según los datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación. Si nos comparamos, por ejemplo, con la provincia, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el distrito en la República Argentina que más porcentaje de su población vacunada tiene, un 22% para ser exactos. Pero es el distrito que menos porcentaje tiene vacunado de docentes. Y ahí la provincia de Santa Fe, que está en un promedio del 15, el 16%, en el término medio a nivel país, acompañando el porcentaje de vacunación a nivel país en cuanto a población, es la provincia que más docentes y que más personal de salud vacunó. Digamos, esto lo ven los sectores de los gremios docentes, también lo reconocen como algo así, bueno, se tuvo en Santa Fe una prioridad para el docente a la hora de la vacuna. Sí, yo creo que también lo reconocen tanto los sectores docentes como los sectores de los gremios estatales que trabajan también con la institución educativa, que ha sido, también es una decisión de política estratégica del cuidado de las instituciones educativas y de los espacios que destinamos a justamente recuperar este vínculo de presencialidad tan esperado, sobre todo por todos los estudiantes. La discusión de clases presenciales sí, clases presenciales no, ¿se da todos los días en el seno del gobierno? Digamos, ¿se analiza la posibilidad, como ya lo dijo el gobernador, va a ser lo último o intentamos que sea lo último que se dé marcha atrás, pero se sigue analizando el día a día de esta situación? Sí, nosotros venimos en un día a día analizando la situación del contexto general y en ese contexto general cómo vienen desenvolviéndose las actividades de las escuelas, en un contacto permanente con el Ministerio de Salud, porque el día que tengamos que aplicar una restricción mayor al dispositivo escolar, seguramente va a ser una decisión sanitaria, no pedagógica, pero en el marco de esta comprensión que nosotros tenemos de una salud integral, también evaluamos lo que impacta en la emocionalidad y el cuidado, en la posibilidad de los chicos de sostenerse en alguna presencialidad posible. Digo alguna presencialidad posible porque también es justo decir que la presencialidad en la provincia de Santa Fe tiene restricciones. Al día de la fecha, el nivel superior se maneja en la virtualidad y la trayectoria obligatoria lo hace con alternancia. Entonces, todas esas decisiones han sido las que nos han permitido sostener un dispositivo de presencialidad que día a día vamos siguiendo, pero que nos va arrojando pistas de mantener un espacio cuidado y donde los indicadores todavía son manejables. Ministra, ¿cómo le va? La saluda Héctor Galeano, buenas tardes. Quería preguntarle esto, ¿el criterio de la gestión provincial es cerrar la escuela en tanto se vaya a fase 1 o se lo piensa autónomamente? ¿Podemos cerrar la escuela sin necesidad de ir a fase 1?
¿Se piensa en el criterio cerrar, no digo cerrar la escuela, perdón, me corrijo, cortar con la presencialidad aún sin ir a fase 1? ¿Este criterio se piensa, se discute o solamente se va hacia la virtualidad con la fase 1? No, nosotros en realidad miramos todas las variables. Estamos viendo cuál es la incidencia que tiene la circulación de gente en la expansión del contagio, pero no es solamente la circulación, es cuánto hemos podido implementar de conciencia de cuidado, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros decimos que si fuera de la escuela todos aprendemos a cuidarnos, es mucho más probable que podamos sostener este vínculo de presencialidad que hemos construido con tanto cuidado. En ese sentido, hay distintas alternativas. Se podría tener las escuelas abiertas con distintos formatos en distintas fases. Yo creo que cuando se llega a la fase de un aislamiento mucho más marcado, estaríamos en una situación crítica importante que implicaría la decisión de que todos estemos en casa. ¿Y cuál es el criterio si una escuela, no sé si esto pasó, también sería es interesante saber el dato, cuál es el criterio si una escuela tiene en un grado o en más, ya sea un alumno o un docente con COVID? ¿Cuál es el criterio actual? El criterio lo va orientando el 0800, es decir, lo van orientando también las autoridades sanitarias analizando el contexto. ¿Quién es el que ha dado el resultado positivo? ¿Cuáles son los contactos estrechos que mantiene esa persona, ya sea un adulto de la escuela o un estudiante? ¿Cuáles son los contactos estrechos que tienen? Y en ese caso, ¿a quiénes habría que aislar? Pero para que tengas una idea de lo que nosotros estamos hablando, en el sector estatal, una cifra del sector estatal, es decir, trayectoria obligatoria, en este caso voy a hablar focalizadamente entre el nivel inicial y la secundaria, de 46.000 burbujas, el corte de la semana pasada, porque lo monitoreamos todas las semanas, arrojó el dato de 634 burbujas en aislamiento preventivo. Por lo tanto, estamos hablando de un 1,2, 3, a veces 5, depende de la localidad, del total. Por eso nosotros decimos que estamos hablando de unos indicadores aún manejables. Claro, esto es en aislamiento preventivo. De la burbuja al aislamiento de los adultos involucrados con la burbuja, termina el periodo preventivo y se retoma nuevamente la presencialidad en ese movimiento. Y qué dato, ¿no? De 46.000 burbujas que tiene el dispositivo de educación en Santa Fe. Reitere el dato, ¿cuántas están en aislamiento? Perdón, no te escuché bien la pregunta. 600. ¿Querés que repita el número? De las 46.000 burbujas que tiene el dispositivo de educación en Santa Fe, poco más de 600 han tenido que tener un aislamiento preventivo. En el periodo de la semana pasada. Y más o menos cuando vamos analizando semana tras semana, nos vamos manteniendo con esa proporcionalidad. Por lo tanto, esto demuestra también que funcionan los protocolos dentro de la escuela y que funciona también la vacunación de los adultos que tenemos en la escuela, que ha resultado de alguna manera una decisión preventiva que nos ha permitido sostener los protocolos que teníamos diseñados. Ahora, no obstante eso, si los contagios crecen mucho en el afuera de la escuela y lo que entra en riesgo es la posibilidad de la atención de la gente, porque entra en riesgo la disponibilidad de las camas críticas y la posibilidad de que la gente reciba una atención sanitaria como se necesita en el caso de los contagios, obviamente que las restricciones irían por la restricción de la circulación de población. Y en ese caso, probablemente en algún momento, si así sucediera, nos podría de algún modo involucrar. Por el momento vamos monitoreando el día a día con todo el dinamismo que tiene esta pandemia y hasta ahora nos estamos pudiendo sostener
en este dispositivo. Y una más, por lo menos de mi parte, y en el caso de que la ocupación de camas críticas esperemos que no, pero esté peor que la foto de hoy. El criterio es tener una respuesta provincial o una respuesta regional. Dicho de otra manera, hoy está mal Rafaela, Santa Fe y Rosario, de mínima. Y si las otras regiones no tienen esos niveles de contagio, ¿esa escuela va a seguir abierta o el criterio va a ser provincial? No, nosotros estamos trabajando con la flexibilidad de tomar decisiones focalizadas. Por eso vamos analizando también cada localidad. La decisión de una restricción mayor para todo el territorio provincial implicaría de nuestras autoridades de salud un análisis mucho más crítico de la situación general, donde entran muchas variables, no solo la escuela, la convivencia, la migración, la circulación para la actividad económica, el desplazamiento de la gente que se hace cotidianamente. Y bueno, y además nosotros también estamos analizando todo esto en un concepto, como creo que ya les comenté, de educación, de salud integral para todos los chicos, porque también con el caso de los estudiantes y sobre todo de los niños y los adolescentes, analizamos el impacto del vínculo presencial en la emocionalidad y en la subjetivación de los chicos, en esas huellas que el aislamiento lamentablemente va marcando, ¿no es cierto? Por eso también lo consideramos a la hora de pensar el concepto de salud. No es solo el contagio del coronavirus, es también toda esa preservación y ese cuidado que estamos intentando sostener. Ministra, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que sea una buena tarde para todos. Igualmente, y todas. igualmente.